Qué placer estar con todos ustedes. Yo soy apenas un Pedro más en este mundo de 7.800, casi 7.800 millones de personas. Nací en 1952 y en este periodo, cuando yo nací, éramos apenas 2.700 millones en esta tierra, que básicamente seguimos con la lógica de crecimiento infinito, pero la tierra es bien finita. Ahí Jimena nos ha compartido el mapa de América del Sur y dice pagando por lluvia amazónica. ¿Qué significa eso? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con una empresa? Ocurre que personalmente decidí que cuando me cayó la ficha, como decimos en Argentina, de que estábamos superando los límites ecosistémicos planetarios del clima, del ciclo de nitrógeno y de la biodiversidad, personalmente pensé, ya no hay otro camino que cada uno de nosotros, desde el lugar que sea, como inversores, como empresarios, podamos hacer nuestra parte para que vuelva vuelva los sistemas de producción de vida. Y encontré en Guayaquil una respuesta que me permite a mí integrar mi propósito, el propósito de la regeneración, dentro de mi acción de inversor. Y voy a empezar con esto último que ha pasado, que el 22 de abril de este año, Guayaquil firmó un acuerdo para reconocer la interdependencia entre el Amazonas, el servicio de lluvia producido por el Amazonas y regada, llovida en la zona de los proveedores en el bosque atlántico de Sudamérica, que básicamente queda entre Paraguay, Argentina y Brasil. ¿Y cómo lo hace? A través de un acuerdo con la Fundación Colombiana Gaia Amazonas, se reconoce el valor de mantener en pie el Amazonas para que siga produciendo esas lluvias, y a través del río volador que ahí se indica, llega a regar a ese ecosistema de la selva misionera o bosque atlántico sur, que es donde están los proveedores de yerba mate de Guayaquil. El dinero va directamente a la Fundación Gaia para promover la innovación y el liderazgo indígena amazónico en 16 comunidades y pueblos indígenas de Colombia. Este es el final, más reciente de cómo se va internalizando un costo que no había sido considerado en las estructuras de costos de la empresa. Y conecta, gracias al reconocimiento de la interdependencia entre dos grandes ecosistemas, nos conecta colombianos, brasileños del sur, paraguayos del sur y argentinos. Un mínimo de 15% de la lluvia que llega a nuestras tierras, incluyendo la pampa húmeda, es producida por el Amazonas. Y si lo reconocemos, permitimos que otros hablen del tema. Y esa fue la intención de Guayaquil. Guayaquil nace porque en el momento que estaba gestándose la empresa, la selva misionera o bosque atlántico sur, que es más o menos
digamos, solía ser el segundo ecosistema forestal lluvioso más grande de Sudamérica después del Amazonas, había quedado solo 7,8% en pie. Y con las consecuencias en las comunidades que dependen del Amazonas, de la selva misionera. Básicamente son personas que se han tenido que ir a las favelas, a las villas, digamos, de las grandes urbes. Entonces, Yerba Mate Guayaquil nace justamente para que vuelva ese ecosistema, para que vuelva a producir, por un lado, productos que le sirvan al mundo y por el otro lado, los servicios que da una selva en producción de oxígeno, en captura de carbono, en regulación de cursos de agua, en pool genético. Para eso nace Guayaquil. Y ese propósito se convierte en el objeto social del Estatuto de Guayaquil. Así se eleva el propósito de resolver un problema que es de naturaleza global, la pérdida de biodiversidad y de los sistemas de contención que tienen los grandes ecosistemas. Ese propósito se incorpora a su estatuto. Y a partir de ese momento se optimiza y maximiza el propósito. Y ese propósito es lo que regula el modelo de negocio de Guayaquil. ¿En qué consiste básicamente? Se le compra a los proveedores de comunidades campesinas e indígenas, pagándole entre 40 y 60% más del valor de mercado de la yerba mate, en la medida que cosechen la hoja de la yerba mate del árbol en pie. De esa manera, esa hoja se convierte en el ingrediente principal de los productos de Guayaquil, que son bebidas energéticas, orgánicas y de comercio justo. Ese propósito, al mismo tiempo, converge con la necesidad de la regeneración, pero también con un nicho de mercado que era un producto alternativo al café en California. A partir de esa convergencia de una necesidad de mercado y de una oportunidad de mercado con una solución a un problema de la deforestación propia de las grandes, yo diría, las grandes extensiones del monocultivo, a partir de esa conciencia, pero a partir también de esa oportunidad, Guayaquil desarrolla un camino. Y para mí, el camino del propósito es el camino que hace que Guayaquil se expanda. Entonces, solo para tenerlo claro, Guayaquil es una empresa como cualquier otra. Crece en un 25% anual. Tiene aproximadamente 40.000 puntos de venta. Se comunica básicamente para ir ganando posición de mercado. Yo, como pequeño inversor de Guayaquil, después de 6 años, vi mis resultados. Casi 60.000 hectáreas regeneradas, donde antes había monocultivo y donde antes, digamos, habían dejado de convivir las comunidades. Hoy tenemos 60.000 hectáreas regeneradas y más de 1.000 familias que vuelven a vivir en comunidad con una economía que las mantiene sanas y con soberanía alimentaria. Ese es un resultado propio
de este tipo de empresas, pero quiero agregar un punto más. En esos 6 años, el valor de mis acciones se incrementó en 600%. Es decir, que es una empresa como cualquier otra, pero que encuentra una manera diferente para responder al mismo tiempo a un problema de la sociedad, a un problema del planeta y al mismo tiempo ser rentable y valorarse cada vez más como empresa en el mercado. Por supuesto, en mi caso, ni loco vendo las acciones. ¿Por qué? Porque me permite a mí vivir la experiencia del inversor que aprende a compartir con otras empresas cómo se puede converger las soluciones que la sociedad necesita y que pide a la política, cómo lo podemos lograr a partir de la fuerza del mercado. Yo lo que diría es que Guayaquil básicamente tiene 4 características novedosas combinadas. Una es principalmente que se ha reestructurado su propósito. En vez de ser solamente una empresa que vende productos, digamos, de bebidas energéticas naturales, es una empresa que ofrece a distintos actores del mercado ser parte de una solución pública, la que uno estaría esperando de la política, pero que genera una alternativa desde el mercado. Ahora, ese propósito cuando empieza a navegarse, ese propósito también abre nuevas oportunidades. La segunda característica es que se somete a un sistema independiente de evaluación externa de su triple impacto. Su impacto social, ambiental y económico al mismo tiempo. Y utiliza una herramienta de medición que se llama la evaluación del impacto B para precisamente medir su impacto en su relación con los empleados, su relación con los proveedores, su relación con los clientes, con los inversores y, por supuesto, todo esto, cómo lo lleva adelante con un sistema de gobernanza transparente y rindiendo cuentas todo el tiempo. Esta herramienta tiene un puntaje que es muy interesante, porque es una herramienta socrática que hace preguntas nomás. Preguntas en esas 5 dimensiones, pero que según el grado de respuesta de la empresa, uno recibe el puntaje para las distintas preguntas, casi 200 preguntas. Gracias a esas preguntas, por un lado, se obtiene un mínimo de 80 puntos sobre 200 que le permiten ser invitado a ser una empresa B. Pero esas preguntas también hicieron que Guayaquil se pregunte otras dimensiones. Entonces, por ejemplo, las preguntas que tienen que ver con el medio ambiente son las que hizo que Guayaquil haga su huella de carbono mucho más profundizada. Había logrado, solamente como ejemplo, que medio kilo de yerba mate significaba casi 900 gramos de carbono, digamos, recuperado de la atmósfera gracias a su modelo de negocio de regeneración. De hecho, luego, comparado con el impacto de la distribución, esa huella había bajado a 473 gramos. Como Guayaquil decidió ser
carbono positivo, más que carbono neto, cero neto, eso hizo que se tenga que preguntar cómo hacer para que la distribución de sus productos en Canadá y en los Estados Unidos también contribuyera a esa meta de carbono positivo. Luego de hacer un mapeo de todas las opciones de distribución, lo que pasó fue que Guayaquil decidió que no había una alternativa en el mercado de las empresas de distribución. Entonces creó una nueva empresa, Yerba Mate Company, solamente para la distribución de sus productos en la última milla. Esa empresa tiene 253, digamos, vehículos que son vehículos eléctricos. Son EV Boats de General Motors. Y dicho sea paso, cuando se mandó la orden de compra, la CEO de General Motors quedó muy impresionada por encontrarse con una empresa que apenas tiene una facturación del año pasado de 100 millones de dólares, que haya sido la empresa que le haya mandado la orden de compra más importante en esa unidad de negocio que es la de vehículos eléctricos. Entonces, ella decidió escribir sobre Guayaquil, sobre el propósito de la regeneración y sobre básicamente los efectos que significaba la regeneración como propósito en una empresa. Y lo distribuyó entre todos los accionistas a través de la revista de la industria automotriz de los Estados Unidos y Canadá. Ahora bien, ya ahí Guayaquil fue un paso más adelante con la creación de esta nueva empresa. Sin embargo, cuando uno piensa el propósito de regeneración de ecosistemas, de comunidades, ¿qué está faltando ahí? La regeneración de las personas que salen hacia la marginalidad de la sociedad. Y es por eso que Guayaquil desarrolló un acuerdo con un sistema de contención y de oportunidades y de inclusión en el mercado para exconvictos. Hoy Guayaquil tiene contratado 253 exconvictos que distribuyen los productos de regeneración de América del Sur. Y uno de los primeros que fue contratado es hoy el director de Impacto Social de Guayaquil. Si uno se fija esa historia, uno se da cuenta que el propósito se va discerniendo a lo largo del tiempo. No es algo que está fijo, que uno dice, esto es lo que vamos a hacer y parece como si fuese la visión. En el propósito converge la energía de cambio que tiene cada persona, pero que esa energía se lleva al corazón del negocio. Y es esa energía que hace que una cantidad de otros actores comienzan a sumarse y a proponer cómo ir mejorando la empresa para que cumpla con su propósito. Otro dato más. Hay más de 2.000 voluntarios en los Estados Unidos y Canadá, estudiantes, como si Guayaquil fuese una ONG. ¿Y qué hacen ellos? Comunican el propósito de la solución de la regeneración de ecosistemas y regeneración de comunidades, se lo comunican a muchísimos estudiantes, dando el ejemplo de Guayaquil, conectando una solución socioambiental con un producto. Lo hacen no porque Guayaquil salió a buscarlos,
sino que ellos precisaron un ejemplo concreto empresarial para poder mostrar que es posible que además de la política, desde el mercado también podemos resolver problemas. Y se convirtieron en 2000 embajadores de Guayaquil. Pero cuando eso empieza a ocurrir, ¿qué pasa? Hay muchas otras personas que no son esos embajadores que dicen, pero yo también quiero ser parte del propósito de la regeneración. Y entonces aparecieron los músicos y empezaron a aparecer artistas y deportistas. Y así se hizo una plataforma que se llama Come to Life, Vuelva a la Vida, que reúne a esos músicos, reúne a esos deportistas, y eso hace que ellos hagan sus acciones asociados a una empresa como Guayaquil. Lo que quiero mostrar con esto es que básicamente con esta nueva estructura, esta nueva genética empresarial, lo que hace es que al mismo tiempo una empresa como Guayaquil crece sistemáticamente, resuelve por un lado, va resolviendo gradualmente por un lado un problemón gigantesco que es la deforestación masiva, yo diría el desmantelamiento del sentido comunitario de muchísimas comunidades que viven en estos ecosistemas y al mismo tiempo da la oportunidad a una cantidad de personas de reincorporarse a la sociedad a través del mercado. Ahora bien, si yo tengo que personalmente decir cuál es el elemento o los elementos que han transformado la genética empresarial, que han permitido que Guayaquil funcione así, por un lado, el haber incorporado el propósito al objeto social del estatuto por encima de las actividades y los bienes y servicios que produce la empresa. Pero por el otro lado, es lo que en derecho se habla de la ampliación de la responsabilidad fiduciaria. ¿Qué es eso? Fiducia significa, viene del latín, ¿no? Significa confianza. Y es la responsabilidad del empresario, de la empresa, por la confianza que le dan los dueños del capital que está colocando en la empresa. Y esto nace de la época del colonialismo. En esa época, los emprendedores y expedicionarios británicos y holandeses, cuando iban a la India, a la África, a Indonesia, ellos firmaban un contrato, una cláusula al inversor diciendo que por encima de cualquier variable, ellos le devolvían el capital y los intereses más allá de cualquier tipo de consideración que pueda haber por los empleados, por la sociedad, y obviamente en esa época no se hablaba de medio ambiente. Esa cláusula empezó a practicarse cada vez más y llegó a Londres, que es donde durante la Revolución Industrial se va conformando los nuevos tipos legales societarios. Y así se introduce al tipo legal de responsabilidad limitada que luego se expande a todo el mundo. Es la base de maximizar los intereses de los accionistas y minimizar todos los costos hasta donde la ley exige. Esa genética de maximización de la rentabilidad y minimización de los costos es la que este tipo de empresa revierte. ¿Cómo? Amplía esa responsabilidad hacia todos los otros públicos
de interés, lo que en inglés se llama stakeholder governance, y permite equilibrar los intereses de los accionistas con los intereses de los empleados, los clientes, el medio ambiente, digamos, los proveedores, las comunidades con las que tiene relación. Eso le permite un balance al directorio y también a la gerencia entre los intereses de corto y largo plazo. Con esa combinación, Guayaquil tiene y tuvo la posibilidad de también proteger el propósito en tiempos difíciles. En tiempos difíciles, miren, básicamente en tiempos del COVID, por ejemplo. En tiempos del COVID, Guayaquil en menos de unos días llegó casi a facturación cero. ¿Y qué es lo que pasa normalmente? Cuando uno viene con un crecimiento tan increíble de más de 25% anual, de ventas, digamos, aseguradas, y de golpe tiene una facturación cero, automáticamente hay un riesgo en la valuación de la empresa. Y ahí aparecen los fondos, todo tipo de fondos, porque mientras hay que ir pagando los créditos a las deudas que uno había incorporado en el ciclo financiero. Gracias a haber tenido este propósito, claro, dentro del derecho estatutario de la empresa, se pudo proteger, digamos, se pudo atravesar los momentos de crisis y ahora Guayaquil está de vuelta con números rentables y con el tipo de inversores que hace falta. Todos sabemos que hay inversores que buscan precisamente empresas con marcas muy reconocidas para que cuando baja su valor en situaciones de crisis, los compran y luego saben que se acaba esa situación de crisis y lo venden, y ahí está el negocio del inversor o de los fondos de inversión. Gracias a esta cláusula, Guayaquil pudo evitar vivir ese tipo de situación. Bueno, pero hay otros beneficios de ser este tipo de empresa, que al tener el propósito claro, los empleados se alinean con ese propósito. Y entonces el empleado no solo recibe el cheque a fin de mes, sino recibe un propósito con el cual alinearse y tener un sentido, digamos, que va más allá de la empresa y de su salario y que pueda compartirlo con otros. Entonces los empleados se convierten en grandes embajadores. Al mismo tiempo, uno ve que se alinea ese propósito con el tipo de inversor que estamos buscando. Y eso es lo que pasa todo el tiempo. Hay inversores que quieren que exista la empresa para que ellos puedan alinear su inversión y, por supuesto, reconocer en esa inversión su propio propósito. Al mismo tiempo, hay un tema de posicionamiento en el mercado. Miren, nosotros pagamos entre 40 y 60% más el valor de la yerba mate a los proveedores. ¿Cómo es que creen ustedes que podemos competir con el mismo precio que los productos energéticos de Red Bull, por ejemplo? Las bebidas energéticas como Red Bull. Pues bien, cuando uno ve que esa es, digamos, la dirección de la empresa, uno tiene que innovar por otros lados. Uno innova por otras maneras de comunicar. La industria de las bebidas asigna más o menos un 40% de su presupuesto en marketing. Pues Guayaquil no lo hace. Y hay una cantidad de historias muy bonitas de cómo se hace esa comunicación.
Otro elemento muy importante es que los logros de los proveedores también se convierten en logros para la empresa y los logros de la empresa se convierten en logros para los proveedores y todos los otros grupos que tienen que ver con la empresa. Así es como, sin ir más lejos, en este periodo de COVID, las comunidades indígenas Aché, Guayaquí de Paraguay, reunieron más de 2.800 kilos de productos orgánicos, frutas y verduras y lo donaron a las comunidades más vulnerables de la ciudad de Asunción. Ellas lograron en este periodo su propia soberanía alimentaria. Muchas veces nos preguntan, ¿cuáles son las acciones de responsabilidad social de Guayaquil? Y nosotros decimos, todo lo que hacemos nosotros, básicamente es para el interés propio de Guayaquil. Pero el interés propio de Guayaquil, que no es una acción de donación, es una acción de protección del propósito de la empresa. Y por eso es que cuando Guayaquil invierte en las escuelas donde están los hijos de los proveedores, lo hace porque le conviene a Guayaquil que los proveedores estén en esas tierras y mantengan esos bosques en pie y la regeneren. Por lo tanto, no es una acción de responsabilidad, yo diría, social empresaria, sino desde su propio interés. Miren, desde mi punto de vista, un aprendizaje que tengo yo como inversor es que gracias al propósito se generan complicidades positivas con una cantidad infinita de actores. Y esas complicidades positivas incluyen 3 elementos. Uno, que el propósito debe conmover, emocionar, y debe emocionar no solo a los que están directamente relacionados a la empresa, sino hacia el infinito. Elemento emocional. Segundo elemento, este tipo de empresa construye comunidad. Comunidad en un mundo de tremenda y tremendo individualismo, de separación. ¿Y por qué digo comunidad? Porque se van armando comunidades por propósito, incluso con otras empresas que también se van inspirando desde el propósito. Y el tercer elemento de estas complicidades positivas es básicamente la trascendencia. Todas las personas necesitamos trascender espiritualmente, pero no hace falta esperar a ser mayor y ver qué se hace con el patrimonio a través de una herencia. La trascendencia se puede hacer todos los días en el mercado. Estos 3 elementos emocionales, construcción de comunidad y la trascendencia son los 3 elementos que están también en la política, están en las ONGs, están en las iglesias, están en los clubes sociales y deportivos, en el fútbol, pero nos hemos olvidado de estos elementos en el mercado. Entonces, al incorporar el propósito, a su vez combinado de una evaluación y una medición del impacto de la empresa y a combinarlo con los cambios jurídicos, uno pasa a tener otra genética empresarial. Y eso es lo que hace que se abra el gran portón de posibilidades de usar la fuerza del mercado para realmente abordar y ser parte de soluciones de enorme escala que en estos momentos el mundo y el planeta lo necesita. Muchas gracias. Pedro, muchísimas gracias por esa explicación y por contarnos
qué es Guayaquil y todas las alternativas que tiene. Ahorita pues es importante también como abrir un espacio de preguntas. Tú mencionabas el tema de la competencia, pero sí quiero que nos expliques a detalle cómo hacen para competir con bebidas energéticas cuando ustedes invierten en proveedores entre el 40 y el 60% sobre el valor de mercado de la yerba mate. Perfecto. Miren, déjeme darle, ahí contaba que hay como 2.000 voluntarios, ¿no es cierto? Que ellos sienten en el propósito su posibilidad de comunicarlo a través de un producto. Entonces ellos van a los campuses donde se vendía, digamos, ahora es todo por delivery, pero se vendía in situ muchos de estos productos como un producto alternativo al café. La yerba mate, ustedes saben que es un producto que yo diría despierta, y el estudiante necesita esa claridad para seguir estudiando, ¿no? Es como el café. Eh, También lo hacen en sitios digamos, de surf y de otros espectáculos deportivos, ¿no? Bueno, toda esa gente se convierten en grandes comunicadores del boca a boca. Pero quiero dar un ejemplo de lo que nos pasó más o menos 4 años atrás. De golpe llaman, con un inglés impresionante, llaman al fundador argentino de Guayaquil, Alex Pryor, diciendo que Guayaquil había ganado para la BBC de Londres, había ganado uno de los 6 lugares de empresa más sustentable del mundo. Alex pensaba que era una broma de algún amigo inglés. Y entonces, digamos, al principio no le daba importancia al llamado. Y finalmente, ¿qué ocurrió? Que eso era verdad. Un ciudadano canadiense había propuesto a esta competencia internacional de la BBC a Guayaquil como la empresa más sustentable. Y entonces el premio consistía en la producción por parte de la BBC de un documental de 1 hora sobre el caso de Guayaquil, gratis. Solo con eso, solo con ese ejemplo, puedo explicar el impacto que puede tener el propósito y las soluciones, porque esto es lo más importante. Yo les comentaba la plataforma de Come to Life. Los músicos que se van sumando son músicos con mucho sentido, un sentido de la historia. Y así fue como que la revista Rolling Stones decidió cubrir Guayaquil, pero no por Guayaquil, sino a través de los músicos. De vuelta, el propósito es el propósito de resolver problemas que van más allá del interés inmediato de la empresa. Eso hace que se generen las complicidades que estábamos hablando antes. Liz, no sé si aquí, Ricardo, veo que quieres hacer alguna intervención o podemos, con esa palabra final que dijiste, complicidades, pues aprovecho para conectar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto de Guayaquil en otras empresas? Ahorita María Emilia nos hablaba de un tema de sistemas cooperativos. Vamos, ¿cómo se está también enlazando Guayaquil con otras empresas? Claro, justamente lo que ocurre es que este tipo de empresas tienen otra lógica de la competencia, ante todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que uno quiere es que haya muchísimas empresas que tengan el mismo propósito. Imagínense, si una sola empresa ya logra aproximadamente 60.000 hectáreas de bosque atlántico regenerados, ¿no es cierto? Si una sola empresa puede hacer eso, imaginémonos la fuerza de cientos de empresas, de miles de empresas que empiezan a sumarse al propósito. Déjeme compartir, ante todo, una experiencia no solamente digamos, de nuestra zona. En uno de los encuentros de Guayaquil con los proveedores
los caciques indígenas, los líderes de las cooperativas campesinas, profesores de las universidades de Brasil, Paraguay y Argentina, clientes muy importantes como Whole Foods, empleados, se hacen reuniones periódicas para que se construya sentido comunitario en torno a esas soluciones. Y es algo muy fácil. Básicamente se genera el encuentro. Bueno, en uno de esos encuentros vino Felipe Macías Fernández, que es de Crepes y Waffles, y simplemente estuvo compartiendo. Eso inspiró a la empresa Crepes y Waffles, que es colombiana, cuyo propósito central es la inclusión de las mujeres cabeza de familia en la sociedad y en el mercado. Eso hizo que ellos ahora también adoptaran una política de compra a proveedoras, pequeñas proveedoras de sus productos de verduras de la cadena de restaurantes, pagándole de 40 a 60% más el valor de mercado en la medida que hagan regeneración de los suelos y de la biodiversidad y limpien los cursos de agua que le toca en sus parcelas. Ese es solamente un ejemplo de inspiraciones mutuas. Pero ¿qué pasa? En Colombia también está Ecoflora Care, ¿no es cierto? De golpe, cuando uno se encuentra con su fundador, y Nicolás Koch Duque, uno dice, pero estamos en la misma, no nos habíamos visto, ¿no? Y cuando uno se encuentra con la gente de Ovis 21 de Patagonia, que se dedican a la regeneración de los pastos patagónicos. Solo ellos, solo una empresa, que ellos tienen un sistema de certificación de manejo holístico de campos de gran extensión, ellos están en Patagonia principalmente, solo ellos lograron de más de 1.500.000 hectáreas regeneradas. Esto es clave tomar conciencia de estos niveles, ¿no? Pero también tenemos refugio amazónico. Bueno, ¿qué empieza a pasar? Que al empezar a sentirnos juntos, nos vamos contagiando del entusiasmo de seguir haciendo los negocios que estamos haciendo, cada uno en su rubro, pero con el mismo propósito. Compartimos nuestras experiencias, pero también compartimos nuestro entusiasmo y nuestros resultados. Una empresa que era relativamente pequeña en tamaño, Fazenda da Toca, en Brasil, creo que 2.800 hectáreas en la región del Cerrado, que hacía también producción de orgánicos a través de métodos regenerativos, principalmente de productos tipo verduras y también experimentalmente soja y otros cultivos, ¿no? Bueno, gracias a su experiencia y al ver que muchos otros vamos en la misma dirección, crearon una empresa con la meta de regenerar 1 millón de hectáreas en el Cerrado y ya están, que se llama Rizoma, que ya están exportando soja y trigo. Y en gran escala. Porque el gran reto que nosotros tenemos es cómo convertir este movimiento en un movimiento de grandes escalas. Y así como hemos creado, digamos, la imaginación de que desde la agricultura y la ganadería necesitamos ir básicamente produciendo alimentos para el mundo, al mismo tiempo tenemos que ir pensando cómo producir para la vida en la tierra, no solamente para el mundo, y alimentar también la tierra, pero al mismo tiempo, no como algo separado, no como que acá producimos como siempre y allá hacemos un área protegida, ¿no? Como separado, sino cómo innovar para poder producir a grandísimas escalas nuestros alimentos, regenerando los servicios de vida de la tierra que todos los necesitamos y ahora más que nunca lo estamos viendo, ¿no es cierto? Pedro, muchísimas gracias de esta presentación. Pues obviamente hay muchos mensajes, muchas conclusiones. Para mí personalmente me queda que una de las mejores estrategias en mercado definitivamente es el voz a voz.
Pero sí quisiera que tú nos dieras como ese mensaje final para todos los asistentes respecto a Guayaquil para que estemos ya cerrando esta conferencia tuya. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Miren, yo estoy convencido de que si uno responde a las necesidades y a la demanda de la sociedad, a uno le va a ir mucho mejor, porque uno pasa a ser parte de la sociedad. La empresa pasa a ser un organismo vivo de la sociedad. Y si es así, mucha gente va a querer a la empresa y va a apoyarla con sus decisiones de mercado. Es decir, comprándole, invirtiendo en esa empresa, queriendo poner sus talentos en esa empresa, querer comunicar esa empresa desde la ciudadanía. Entonces, para mí, hoy en día estoy seguro que la próxima etapa empresarial de éxito son las empresas que combinan las soluciones para el mundo con la rentabilidad y la sustentabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Esperamos poder conocernos y poder hablar mucho más sobre este tema. Gracias de nuevo pues, por este espacio. Muchas gracias a todos. Gracias por esta oportunidad. Hasta luego.